que no me permite verte, Señor, que no me permite ver el mal que hay en mi interior, que me hace sentirme bueno, buena, que me hace sentir un santo, una santa, cuando en realidad, Señor, soy un pecador. Aquí estoy para ti, Jesús. Sigo vaciando mi corazón, Señor, y aceptándote a ti, para que sigas obrando profundamente, Señor, para que llegues donde nadie ha podido llegar, en las profundidades de mi corazón, Señor, en mis recuerdos más profundos, en mis dolores, en mis esperanzas, Señor. Acá estoy para ti. Dispuestos, Señor, a avanzar en tus caminos. Te pedimos que hoy nos hables, Señor, claramente, Jesús, nos muestres tu querer. Te pedimos que llenes este lugar con tu presencia, Señor, y que selles con tu sangre preciosísima cada entrada, salida, suelo, subsuelo,
el aire y atmósfera que respiramos. Sella a todos y cada uno de nosotros. Sella nuestros bienes y posesiones. Sella, Señor, nuestras mentes, nuestra memoria, entendimiento, Señor, voluntad y libertad. Decimos juntos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Que todo lo que hagamos, pensemos, digamos, sea para darle gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Ah? Sí, allá. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, hermana. Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 31. Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículos del 31 al 59. Muy buenas noches, hermanos. Muy buenas noches, hermanos. Paz y bien. Sean todos y cada uno de ustedes muy bienvenidos a este segundo día de taller de sanación interior y liberación llamado la ceguera espiritual. Nosotros somos misioneros de Santa María de Nazaret y en esta oportunidad vamos a abordar la parte de la liberación que tiene que ver con el taller que estamos desarrollando. El tema de esta noche se titula La influencia demoníaca. Y pues bien, así como habíamos señalado el día de ayer, es importante que tengas una Biblia a la mano, un cuaderno de apuntes, para que así, conforme vamos haciendo las lecturas, puedas tú ir repasando los textos de la Escritura que vamos señalando. La influencia demoníaca, tema número 2 de este taller, la ceguera espiritual. Utilizamos Juan, capítulo 8, versículos del 31 al 59. Dice la Sagrada Escritura: decía pues Jesús a los judíos que habían creído en él: si os mantenéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ellos le respondieron: nosotros somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, os haréis libres? Jesús le respondió:
en verdad os digo, todo el que comete pecado es un esclavo, y el esclavo no se queda en casa para siempre, mientras el Hijo se queda para siempre. Si pues el Hijo os da la libertad, seréis realmente libres. Ya sé que sois descendientes de Abraham, pero tratáis de matarme, porque mi palabra no prende en vosotros. Yo hablo lo que he visto junto a mi Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído de vuestro padre. Ellos le respondieron, nuestro padre es Abraham. Jesús le dice, si sois hijos de Abraham, haced las obras de Abraham, pero tratáis de matarme a mí, que os he dicho la verdad, que oí de Dios, eso no lo hizo Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Ellos le dijeron, nosotros no hemos nacido de la prostitución, no tenemos más que como padre a Dios. Jesús le respondió, si fuera vuestro padre, Dios me amaríais a mí, porque yo he salido y vengo de Dios. No he venido por mi cuenta, sino que el que me ha enviado. ¿Por qué no reconocéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y queréis cumplir los deseos de vuestro padre. Este era homicida desde el principio, y no se mantuvo en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando dice la mentira, dice lo que le sale de dentro, porque es mentiroso y padre de la mentira. Pero a mí, como os digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros puede probar que soy pecador? Si digo la verdad, ¿por qué no me creéis? El que es de Dios escucha la palabra de Dios. Vosotros no la escucháis, porque no sois de Dios. Los judíos le respondieron, no decimos con razón que eres samaritano y que tienes un demonio. Respondió Jesús, yo no tengo un demonio, sino que honro a mi Padre, y vosotros me deshonráis a mí. Pero yo no busco mi gloria, ya hay quien la busca y juzga. En verdad os digo, si alguno guarda mi palabra, no verá la muerte jamás. Le dijeron los judíos, ahora estamos seguros de que tienes un demonio. Abraham murió y también los profetas, y tú dices, si alguno guarda mi palabra, no probará la muerte jamás. ¿Eres tú acaso más grande que nuestro padre Abraham, que murió? También los profetas murieron. ¿Por quién te tienes a ti mismo? Jesús le respondió, si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría nada. Es mi Padre quien me glorifica, de quien vosotros decís, Él es nuestro Dios. Y sin embargo, no le conocéis. Yo sí le conozco, y si dijera que no lo conozco, sería un mentiroso como vosotros. Pero yo le conozco y guardo su palabra. Nuestro padre Abraham se regocijó pensando ver mi día, y lo vio y se alegró. Entonces los judíos le dijeron, ¿aún no tienes ni 50 años y has visto a Abraham? Jesús le respondió, en verdad os digo, antes de que Abraham existiera, yo soy. Entonces tomaron piedras para tirárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Pues bien, la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe en el año 1975, el 26 de junio, sacó un documento a raíz de algunos discursos que había realizado su santidad Pablo VI sobre el demonio y su manifestación en el mundo contemporáneo. Y la Congregación para la Doctrina de la Fe sacó este documento que se llama Fe Cristiana y Demonología. Y en su presentación, este documento dice lo siguiente: a lo largo de los siglos, la Iglesia ha reprobado las diversas formas de superstición y la preocupación excesiva acerca de Satanás y de los demonios, los diferentes tipos de culto y de apego morboso a estos espíritus. Sería por esto injusto afirmar que el cristianismo ha hecho de Satanás el argumento preferido de su predicación, olvidándose del señorío universal de Cristo y transformando la buena nueva del Señor resucitado en un mensaje de terror. Explico este primer párrafo. El año pasado tuve una discusión teológica con un sacerdote alemán, un sacerdote de la Orden de los Scalabrini, en una parroquia en donde a mí me ha tocado hacer ya anteriormente unas 2 o 3 misiones, no recuerdo bien. Y este sacerdote me decía lo siguiente frente a un tema que iba a dar para una comunidad allá. El tema se llamaba ¿Cómo cerrarle la boca al diablo? Y trataba del estudio del capítulo 4 del Evangelio según San Mateo. Entonces este sacerdote decía algo que señala este documento. Él decía, no hay que hablar del demonio. En la iglesia hay que hablar solo de la misericordia de Dios, de la bondad de Dios. No hay que hablar del demonio. Y yo le decía a este sacerdote, si nosotros dejamos de hablar del diablo, vamos a dejar de hablar del infierno y vamos a dejar de hablar del pecado. Y si dejamos de hablar de estos 3 elementos, entonces no tiene sentido la venida de nuestro Salvador Jesucristo. Le comentaba a este sacerdote documentos del magisterio de la Iglesia, le citaba las Sagradas Escrituras, pero él me decía, mira, si tú como teólogo me vas a debatir a mí, la cuestión es que hay distintos enfoques. No, padre, la verdad es una. ¿Usted cree en la existencia del demonio? ¿Usted cree en la existencia del infierno? ¿Y usted cree en la realidad del pecado, sí o no? Y el padre se quedó callado. Esta realidad sucede en la iglesia. Me tocó hace 2 años, antes de pandemia, un año antes de pandemia, darle un retiro a unas religiosas españolas. Entonces, como le falló el padrecito que les iba a dar el retiro, pues me llamaron a mí con mucho gusto, las esposas de Cristo, ¿cómo no atenderlas? Y las monjitas tenían la misma deficiencia teológica. Para ellas no había pecado mortal. Para ellas, por lo tanto, no había condenación eterna y para ellas, por lo tanto, no había actividad demoníaca. No existía el demonio. Entonces, fíjate, quizás en nuestra latitud, probablemente no vemos eso. En nuestra latitud lo que más vemos es la exageración de la figura del demonio. Poco lo que señala este primer párrafo, que hay en algunas personas como cierto morbo por el tema de Satanás. Pero esto sería injusto decir, dice este documento, que el cristianismo ha hecho de su predicación o de la predicación del diablo el centro de su enseñanza. Sigue diciendo este documento en su presentación lo siguiente, va a citar a un padre de la iglesia, San Juan Crisóstomo. Va a decir lo siguiente: no es para mí ningún placer hablaros del diablo, pero la doctrina que este tema me sugiere será para vosotros muy útil. Mira lo que enseña un padre de la iglesia.
no agrada al que predica enseñar sobre estas cosas. Sin embargo, la doctrina que esto contiene es muy útil para la vida espiritual. Iba a decir en el siguiente párrafo, efectivamente sería un error funesto comportarse como si nada tuvieran que enseñarnos las lecciones de la historia y considerar que la redención ha surtido ya todos sus efectos sin que haga falta empeñarse en la lucha de lo que se nos habla en el Nuevo Testamento y en los maestros de la vida espiritual. Es en ese sentido entonces que es importante hablar sobre estos temas, porque esto tiene mucha utilidad para nosotros y nos advierte de una realidad espiritual en la que nos movemos y en la que existimos. Es en ese sentido que el texto que acabamos de leer del Evangelio de Juan en el capítulo 8 nos va a presentar lo que se conoce como el germen de toda la demonología del Nuevo Testamento. La demonología es una rama de la teología que se encarga de estudiar la naturaleza, las cualidades y la fenomenología de la actividad demoníaca. Esta enseñanza se extrae de la revelación divina, Sagrada Escritura y tradición, con el apoyo y con la instrucción del magisterio de la Iglesia, que es el custodio y el maestro en esta enseñanza. Entonces, para nuestro tema va a ser muy importante el versículo 44 del texto que hemos leído, en donde Jesucristo nuestro Señor dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo y queréis cumplir los deseos de vuestro padre. Este era homicida desde el principio y no se mantuvo en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando dice la mentira, dice lo que le sale de dentro, porque es mentiroso y padre de la mentira. Este versículo 44 es valiosísimo. Para nosotros es muy importante prestar atención a lo que nuestro Salvador Jesucristo enseña sobre el diablo. Y en primer lugar, Jesucristo va a decir lo siguiente: vosotros sois de vuestro padre el diablo y queréis cumplir los deseos de vuestro padre. ¿Qué significa esto? Para poder responder a esta pregunta, ¿qué es lo que querían hacer los judíos con Jesús, según lo que hemos leído en este texto? ¿Qué querían? Matarlo. Querían matarlo, nos va a decir el versículo 37. ¿Y por qué querían matarlo? Esto responde al propósito de la venida de nuestro Salvador Jesucristo, como rezamos en el credo niceno-constantinopolitano: por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. La salvación que ha venido a ofrecernos Jesús lleva implícito el acto de liberar a todas aquellas personas que son cautivas por el diablo. Ojo con eso. La salvación que va a realizar Jesucristo lleva implícito este germen: la liberación de todas aquellas personas que pueden estar cautivas y rendidas a la voluntad del diablo. Por eso es que Jesucristo, como enseñábamos ayer en Lucas 4:18, aplicando a él en la interpretación del texto profético de Isaías, dirá que el Espíritu de Dios está sobre él, por cuanto le he ungido para anunciar a los pobres la buena nueva, a los cautivos la pronta liberación, devolver la vista a los ciegos y a los oprimidos darles libertad. Es en ese sentido que el mismo Señor describe su ministerio como un ministerio que consiste en dar libertad a los hombres. ¿Amén? Amén. San Juan, en su primera carta, primera de Juan, capítulo 3, versículo 8, San Juan dirá lo siguiente:
que el Hijo de Dios se ha manifestado en este mundo para deshacer las obras del diablo. Para deshacer las obras del diablo. Y el apóstol Pedro, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, en el versículo 38, sobre el ministerio de Jesús dirá lo siguiente, que Jesucristo se la pasó haciendo el bien a todas las personas que estaban oprimidas por el diablo. Amén. Amén. Por eso vamos a encontrar en el capítulo 1 de Marcos, vamos a encontrar que Jesucristo no solo predica, sino que Jesucristo comienza a hacer exorcismos. San Marcos nos muestra que un día ordinario en la vida de Jesús consistía en una gran manifestación de su actividad como exorcista. Como exorcista. Esto de pronto me lleva a la siguiente reflexión, ¿no? Participé en un curso de formación que se dio para sacerdotes y para laicos, algunos laicos auxiliares de exorcismo, algunos exorcistas, algunos estudiosos como yo, respecto a lo que es la oración de liberación y exorcismo en San José de Costa Rica, y allá no tenían exorcista. No tenían exorcista. No hace mucho, no voy a decir la diócesis, ¿ya? No hace mucho me llamaba un padrecito y tiene un caso de un niño que está un poco complicado. Yo tengo mis dudas y este padrecito, yo le decía, pero que no hay un exorcista en tu diócesis. No tenían exorcista. No tenían exorcista. Y fíjate, ¿no? Yo me he formado con sacerdotes, con religiosas, en la universidad que es propia de la arquidiócesis, la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima, y nunca se nos dio un curso de esa naturaleza. Entonces hay muchos sacerdotes que tienen una gran ignorancia respecto a este tema, ¿no? Y es en ese sentido que cuando estudiamos a Jesucristo, solamente en el capítulo 1 de Marcos, ya Jesucristo es un notable exorcista. La gran cantidad de exorcismos que realiza nuestro Salvador en Marcos capítulo 1, del 32 al 34, muestra este poder del Señor. Por eso, en el versículo 43 del texto que hemos leído, la Escritura nos dice: porque no reconocéis mi lenguaje, ¿por qué no podéis escuchar mi palabra? Mira lo que dice nuestro Salvador Jesucristo, que los judíos y aquellas personas que escuchaban su predicación, que escuchaban su lenguaje, dice Jesucristo que no podían acoger ¿qué cosa? ¿Por qué crees? ¿Por qué crees? La ceguera espiritual, ciertamente, el tema del día de ayer. Pero esto ¿qué dice? Porque ellos se encontraban bajo el influjo del diablo. ¿Se acuerdan ustedes la parábola del sembrador? Lo que ha caído al lado del camino. ¿Qué dice Jesucristo? Son aquellos que en cuanto oyen la palabra, viene Satanás, la roba para que no prenden ellos. Esos son los que se encuentran bajo el influjo demoníaco. Bajo el influjo demoníaco. ¿Por qué no son capaces entonces algunas personas de reconocer las obras y de conocer la palabra de Jesús? Porque en ellos está actuando el influjo del diablo. Está actuando el influjo del diablo. Y el diablo, va a decir en el versículo 34 de este texto, el diablo ejerce un influjo y un dominio sobre los hombres a través del pecado. A través del pecado. En Juan 8:34, el Señor dice que el que peca se hace esclavo del pecado. El que peca se hace esclavo del pecado. Y es a través del pecado que el diablo va a ejercer un dominio, un influjo. Cuando hablamos de un influjo, estamos hablando que de manera directa o de manera indirecta, el diablo busca inducir a una persona a una acción específica.
Y también cuando hablamos de influjo, hablamos de un predominio, de una fuerza moral que el enemigo puede estar ejerciendo sobre una persona. ¿Amén? Amén. Por eso es que Jesucristo va a señalar en estos versículos esta cuestión. El diablo, en aquellos que no lo reconocen por sus obras y por su palabra, por su acción querigmática y su acción taumatúrgica, es en ese sentido que Jesucristo dice que estas personas se encuentran bajo ese dominio, bajo el dominio del diablo. En este documento Fe Cristiana y Demonología, cuando se enseña sobre el Evangelio de Juan referente a este texto específico, ese documento lo encuentras en internet, te lo bajas y lo lees en una hora, es chiquitito. Dice lo siguiente en referente al estudio del cuarto Evangelio, dice: el diablo ejerce sobre los pecadores un influjo moral. Atención a eso. El diablo ejerce sobre los pecadores un influjo moral, es decir, los incita al mal, los incita a cometer lo contrario a la voluntad de Dios. Y lo ejerce, dice, en la medida que cada uno sigue su inspiración. Es decir, el diablo inspira, el diablo puede incitar, tienta, sugestiona a la persona para que haga lo contrario a la voluntad de Dios. Un día una señora le dijo a un padrecito: Padre, el diablo me ha hecho caer. El padre le dijo: venga entonces el diablo a confesarse. Y hay algunos que dicen: es que el diablo me sedujo, es que el diablo... No, hermanito, despacito. Tú te dejaste seducir, tú te dejaste incitar y fuiste tú, con el pleno uso de tu libertad, con tu libre albedrío, que optaste por el diablo a través del pecado y no por Dios. Y hay que dejar las cosas claras, porque si tú piensas de que es el diablo que te está induciendo con una violencia impresionante al pecado, te olvidas que Dios te ha dado libre albedrío. Libre albedrío. Por eso este documento dice a continuación: en la medida que cada uno sigue la inspiración. Un gran maestro en lo que es discernimiento de espíritu, el gran San Ignacio de Loyola, deberían comprarse un librito de él, va a enseñar los tres espíritus que mueven al ser humano. El espíritu puramente humano, la carne, el espíritu del mal y el Espíritu Santo de Dios. Esas tres acciones se evidencian en el pasaje cuando Jesucristo anuncia su pasión por primera vez y Pedro dice: Señor, lejos de ti que te pase esto. Ahí Jesucristo, antes de ese pasaje, le dijo: esto te lo ha revelado no la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Cuando Pedro afirma que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios bendito. Primer movimiento, el del Espíritu Santo. Pedro se lo lleva a un lado, le dice: esto lejos que te pase a ti. ¿Y qué le dice Jesucristo? Apártate de mi vista, Satanás. Segundo movimiento, el espíritu del mal. Y Cristo a continuación le dice: tus pensamientos son los de hombre, no los de Dios. Tercer movimiento, el espíritu puramente humano. Entonces, la persona que tiene ceguera espiritual no discierne qué espíritu le mueve. No sabe discernir. No lo tiene claro. Se mueve por sus pasiones, se mueve por sus afectos, busca la emoción. Un día, una hermana que estuvo en nuestro movimiento, ella, cuando yo le hablaba de mortificación, del ayuno, de la penitencia como parte de la ascética en la vida espiritual, ella me decía: hermano, pero es que yo entiendo de que si algo me molesta, si algo no me gusta, por ahí Dios no quiere, porque Dios es un Dios de paz. Y yo le dije: hermanita, moverse solo por lo que nos gusta, esa es una acción demoníaca. ¿Qué está haciendo Jesucristo en Getsemaní? ¿Cómo es su oración?
Dice que sufría una angustia de muerte. Y dice la Escritura, ¿cómo oraba? Padre, si es posible que pase de mí este cáliz, mas no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieras tú. Evangelio de Marcos, capítulo 14. Entonces, en ese pasaje, ¿qué se nos enseña? Que Jesucristo está luchando porque su carne no quiere la cruz. Su carne rechaza el dolor y está alineando su humanidad con su divinidad a través de la oración. Entonces, aquellas personas que se mueven solo porque algo les gusta, que se mueven solo porque algo les acomoda, aquellas personas que en la vida espiritual se mueven solo porque se sienten bien aquí y no allá, porque esto les agrada y esto no. Cuidado que San Juan de la Cruz, doctor de la Iglesia, cuando enseña discernimiento de espíritu, él va a hablar que hay personas que sufren de lujuria espiritual, que buscan sentir, que buscan sensaciones. Y ojo, que San Ignacio de Loyola va a decir que el diablo puede imitar las consolaciones de Dios. Cuando Dios consuela es una cosa, pero el diablo provoca euforia. Ojo con eso. Entonces, dice este documento, en la medida que cada uno de nosotros sigue la inspiración, esa moción que nos pone el enemigo, libremente ejecutando sus deseos y hacen su obra, en ese momento, solamente en ese sentido y en esa medida, Satanás es su padre. Como dice Jesús. Como dice Jesús. ¿Por qué están engendrando los deseos del diablo? Porque los están engendrando. Es decir, el diablo pone en mí una intención de ser infiel. Y yo lo materializo. ¿El deseo de quién estoy cumpliendo? ¿Y por qué el diablo en ese sentido es mi padre? O sería mi padre. Porque me ha fecundado con su semilla. Ojo con eso. Es en ese sentido que hay una distancia entre la acción demoníaca y la conciencia del hombre. Queda siempre una distancia espiritual que separa la mentira diabólica del consentimiento. El diablo te puede incitar, el diablo te puede seducir, pero finalmente tú decides. Este fin de semana que estaba de misiones, se me acercó un hermano, que me dijo, es que hermano, mire, yo vengo de una familia en donde mi padre fue adúltero, mi abuelo, nos enteramos que un tío tenía como 8 hijos cuando murió, hermano, y vengo de una familia así, y la influencia de mis antepasados, y que la sanación intergeneracional, eso de sanación intergeneracional es una herejía, no es doctrina católica. Es una doctrina anglicana que pasó a la rama del pentecostalismo y esto se ha introducido en los ambientes carismáticos. Yo he presentado a Monseñor Guillermo Cornejo esta denuncia, ¿no? Porque hay sacerdotes que están enseñando este tipo de herejía y esto, lejos de ayudar a las personas en su conversión, les lleva a pensar que su culpa no es la culpa de sus antepasados. Yo le decía a este hombre, antes de yo ser cristiano, y cualquiera de mis hermanos varones, ninguno hemos sido infiel. Mi padre fue siempre infiel a mi madre, y ninguno fuimos infiel. Mi padre agarró a golpes a mi madre, ninguno hemos sido agresivos. ¿Por qué? Porque los pecados de tu padre tú no los cargas. El pecado es una realidad personal, y uno no hace una transmisión espiritual de sus pecados ni de sus consecuencias. Las consecuencias son naturales y uno decide, ¿soy esto o soy lo otro? Entonces, por ejemplo, de mi padre fue alcohólico. El único alcohólico fui yo, mis otros 3 hermanos no. Entonces cada uno toma decisión sobre su vida. Y ahí en donde tú te encuentras con una persona infeliz con su vida, es producto de todas las decisiones que ha tomado a lo largo de ella. Entonces, si tú quieres que la vida de alguien cambie, tiene que cambiar sus decisiones. La persona tiene que tomar conciencia y responsabilidad hacia dónde me están llevando mis actos,
¿Hacia dónde me están llevando las decisiones que estoy tomando? Porque no es que Jesucito va a venir y como una hadita linda te va a tocar tu cabecita y tú vas a cambiar de la noche a la mañana. No va a hacer eso el Señor. El Señor te enseña el camino, pero de ti depende vivir en la verdad que te va a conducir a la vida. ¿Amén? Amén. Amén. Esto ya lo veremos mañana. Entonces, en 2 de Timoteo capítulo 2, en el versículo 26, San Pablo le dice a Timoteo que hay gente cautiva, rendida a la voluntad del diablo. 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 26. El día de ayer, por ejemplo, hablábamos de Hechos 26, 18, en donde hay dos reinos, el reino de la luz, el reino de las tinieblas. ¿Quién gobierna el reino de la luz? Jesucristo nuestro Señor. ¿Y quién gobierna el reino de las tinieblas? El diablo. Y es bien sencillo. Jesucristo dijo, el que no está conmigo está contra mí. El que no junta conmigo desparrama. Y es que en la vida espiritual uno no puede permanecer imparcial. En la vida espiritual no es que uno esté en el limbo, o con Cristo o en contra de Cristo. Así es la radicalidad evangélica. O vives sometido a la voluntad de Dios, o vivirás sometido a la voluntad del diablo. Así de sencillo. No hay término medio. No hay término medio. Y es por eso que Jesucristo le dice a Pablo, Pablo, cuando tú prediques, ábrele los ojos a la gente para que pasen del reino de las tinieblas al reino de la luz, del poder del diablo al poder de Dios. Al poder de Dios. Y es en ese sentido que Jesucristo 3 veces en el Evangelio de Juan dirá que el diablo es el príncipe de este mundo. Y como príncipe de este mundo ejerce un señorío, ejerce un dominio, ejerce un poder. Esto está en Juan 12:31, Juan 14:30 y Juan 16:11. Hay un personaje sobre el que me ha tocado a mí predicar varias veces, Judas Iscariote. Judas Iscariote es un apóstol del Señor elegido por Cristo, enviado a predicar, enviado a expulsar demonios, enviado a curar a los enfermos. Pero el diablo tenía la facilidad de entrar en su corazón. En el capítulo 13 del Evangelio de Juan, en el discurso de despedida de Cristo, en ese capítulo, cuando es la hora de Jesús, en ese capítulo se nos dice que Satanás puso en el corazón de Judas Iscariote el propósito de entregarlo. Y el punto es, ¿por qué un apóstol del Señor, para el diablo era tan fácil meterse en su corazón? Por una cuestión. Juan va a decir algo de la moralidad de Judas Iscariote. Era un ladrón, un hombre codicioso, la avaricia, pecado capital, que varios hermanos que están llevando el curso de los pecados capitales ya lo han aprendido muy bien. No necesito tomar examen a los hermanos. Pero el diablo tenía la facilidad de entrar al corazón de Judas Iscariote por la puerta de la avaricia. Y esto es muy interesante porque si tú estudias los 4 evangelios, encuentras lo siguiente. En los 13 evangelios sinópticos, en orden de presentación en la iglesia, Marcos, Mateo y Lucas, tú vas a encontrar muchos exorcismos. El más conocido, el endemoniado de Gerasa. Y vas a encontrar sobre todo en Marcos y en Mateo que los demonios reconocen la presencia de Cristo y dice, tú has venido a molestarnos antes de tiempo. Entonces, es muy interesante esto, porque tú en el Evangelio de Juan no vas a encontrar un solo exorcismo. ¿Por qué? Piensa un poquito. A diferencia de los sinópticos, en Juan no hay un solo exorcismo. Entonces, algunas personas, como un día tuve que cuadrar, ¿no? Más que cuadrar, enseñar, ¿no? Pero también lo corregía el hermanito. Un padrecito, que aprecio y quiero mucho, franciscano, en plena clase, ¿no? Salud, hermana. Salud, hermana. Estábamos en plena clase con un grupo de padrecitos que me pidieron una charla y el padre hablaba todo psicología. ¿Y está bien la psicología? Le enseño cosas que tengan que ver con la psicología. Pero el padre lo centra todo.
Y como yo tengo pues esta línea y este corte, por lo que he enseño sobre la actividad demoníaca, entonces el padrecito me decía, pues, ¿no? Es que hermano, no puede ser todo demonio. Mira que recibimos una charla, una psicóloga excelente, esto y lo otro. Y yo le decía al padrecito, a ver padrecito, un momentito. Usted es especialista, profesional en las cosas espirituales. Que usted tenga que utilizar la psicología, la filosofía, que puede utilizar la sociología, distintas ramas que explican al ser humano, es una cosa, pero usted no puede vivir una fe psicologizada, le decía él. Usted no puede vivir una fe psicologizada. Por eso es que hay algo que se conoce en la iglesia como el psicologismo, que es entender al hombre solo desde un aspecto psicológico, desligándolo de su realidad espiritual sobrenatural. Entonces le explicaba esto al padre y el padre me decía, ¿no? Pero es que mira, probablemente las personas que decían los evangelios que eran endemoniados eran personas con problemas psiquiátricos. Y me tocó el caso del endemoniado de Gerasa. Yo dije, uy, padre, yo he enseñado este pasaje un montón de veces, traiga su Biblia, se lo voy a enseñar. Y le explicaba que el endemoniado de Gerasa tenía reacciones que son propias de una persona posesa. Fuerza sobrehumana, una fuerza descomunal. Segundo, una persona que después de ser exorcizada recobra su pleno sentido, entre otros elementos. Me tocó el pasaje del niño epiléptico que el diablo lo quería echar en el fuego y en el agua para matarlo. El padre me dice, mira, esa es epilepsia. A ver, padrecito, despacito le dije. Cuando el niño vio a Jesús, ¿qué hizo el demonio? Lo quiso matar. ¿Por qué? Reconoció la divinidad de Cristo oculta en su humanidad. Y eso no lo puede hacer sino una criatura espiritual. Entonces, fíjate, te explico, ¿por qué en Juan entonces no se habla de los exorcismos de Jesús? Porque Juan ya conoce los 3 evangelios sinópticos. Y si los exorcismos de Jesús nos está mostrando la actividad extraordinaria del diablo, Juan nos muestra la actividad ordinaria del diablo. Es decir, mientras en los evangelios sinópticos se presentan a los demonios afectando el cuerpo, afectando la psicología de la persona, afectando la salud de la persona, en Juan se nos muestra que el diablo puede incentivar a los hombres y desde adentro moverlos hacia el mal. Entonces, por eso se complementan los 4 evangelios en su enseñanza al respecto. ¿Amén? Amén. Pues bien, en ese sentido es que el Señor dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y queréis cumplir los deseos de vuestro padre. Ya lo expliqué, el diablo pone emociones en nuestro interior, si las cumplimos, él se transforma en el padre de uno y dejamos de ser hijos de Dios. En ese sentido, dice a continuación, este era desde el principio un homicida. Probablemente Jesucristo tiene en mente el pasaje de la caída del hombre en el capítulo 3 del libro de Génesis, en donde se nos habla el principio de nuestra caída. También podemos señalar lo que dice Sabiduría 2:24, que la muerte ha ingresado a este mundo por la envidia del diablo, pecado favorito de los demonios. Para los hermanos que están llevando el curso de los pecados capitales, ¿cuáles son los 2 pecados cerca al espíritu del hombre? Soberbia y la envidia. Los pecados cerca al cuerpo, ¿cuáles son? Lujuria, gula, avaricia. Y los demás son los pecados que están cerca al alma, la psiquis del hombre. Entonces, cuando se nos dice que la muerte ha entrado al mundo por la envidia del diablo, se nos habla de la muerte espiritual. El hombre sin Dios está muerto. ¿Cuál es la enfermedad dominante en este siglo? Muy bien, la depresión. La depresión, para aquellos que leen la Biblia, van a encontrar que la tristeza supone la ausencia de Dios en el alma.
Ahí en donde hay una persona triste y que termina hundiéndose en la depresión, falta Dios. Por eso San Pablo va a decir que hay dos tipos de tristeza. La tristeza de este mundo, la depresión. Y la tristeza que viene de Dios cuando hace que veas tu pecado y te arrepientas de él y te entristeces. Entonces hay dos tipos de tristeza. Por eso este mundo, si tú te das cuenta, a mí me toca evangelizar por una cuestión del Señor en zonas de Europa y veo pues que son países ricos, que tienen todo lo necesario para ser felices, pero hay gente sin Dios. Por ejemplo, en Alemania, ranking número 16 en los consumidores de ansiolíticos, Finlandia, entre los primeros, Suiza, un país calvinista, un país en donde se ha aprobado la ley de la eutanasia, aborto, y tú tienes a la gran mayoría que sufre de depresión. Sufre de depresión. Tres conceptos van de la mano. Tres conceptos van de la mano: diablo, pecado y muerte. No se desligan el uno del otro. Se vinculan profundamente el uno del otro. Entonces, estos tres conceptos tienen que ver con esto que está diciendo Jesús, que el diablo es un homicida. ¿Qué es lo que busca matar el diablo? Tu relación con Dios. ¿Tú crees que al diablo le preocupa que vayas a misa? No. ¿Tú crees que le preocupa que vengas aquí? No. ¿Tú crees que le preocupa que reces el rosario en tu casa? No. ¿Tú crees que le preocupa que sirvas a Dios? No. ¿Qué le preocupa? Que le creas a Jesús. Que creas. Y va a hacer todo lo posible para que no creas. Y va a hacer todo lo posible para que vivas en la mentira. Para que vivas en la hipocresía. De pensar que estando en la iglesia ya eres salvo. Pensar que estar en la iglesia ya eres salvo. Ojo con eso. Ojo con eso. Entonces él lo que quiere es matar tu relación con Dios. Por ejemplo, una persona que no ora está haciendo suicidio espiritual. Una persona que no lee la Biblia está suicidándose espiritualmente. Está dejando de alimentarse de Dios. Está dejando de vivir en la comunión con Dios. Por eso dice que es un homicida por generar la muerte dentro del hombre a través del pecado. Escucha bien. Cuando yo estoy en estado de gracia, el Señor está sobre mí. Cuando yo peco, salgo de su presencia. Y cuando uno sale de su presencia, no se queda en el aire. ¿Quién te va a agarrar? Jesucristo, que dijo en Apocalipsis: mira que estoy detrás de la puerta y te llamo. Y si Él nos está llamando, pero está afuera, ¿quién diablos está dentro? Es un homicida por generar la muerte a través del pecado. Mata al hombre en su interior, separándolo de Dios. Separándolo de Dios. Por eso su reino es el reino de las tinieblas, es el reino de la muerte, el reino de la desgracia, el reino de las lágrimas, el reino del sufrimiento, el reino de la desdicha, el reino de la infelicidad. Cuando tú encuentres a alguien así, su relación con Dios ha sido anulada profundísimamente. Profundísimamente. Homicida porque busca destruir al hombre. En ese exorcismo que hizo Jesucristo en Marcos capítulo 9, versículo del 21 hasta el 24, dice la Escritura, que cuando el endemoniado del niño epiléptico vio a Jesucristo, lo quiso lanzar contra el fuego y el agua para acabar con su vida. Para acabar con su vida. Porque finalmente esto es lo que busca el diablo como objetivo, que una persona acabe con su vida. A mí me ha tocado, desgraciadamente, conocer casos de suicidio. Una chica que me dijo que un día fue con un padrecito porque su hermano estaba un poco mal, el hermano tenía depresión. Y ojo, si alguien tiene depresión tiene que ser tratado clínicamente. Los protocolos para una persona en caso de depresión es llevar un tratamiento farmacológico. Cuando la persona está nivelada a nivel emocional, un tratamiento psicoterapéutico. Ahí a la par puede llevar un tema espiritual, un acompañamiento espiritual. Pero eso de que, hermano, yo solito oro y no, si has caído en depresión, atiéndete. Porque la dimensión del ser humano son tres: espiritual, psicológica y corpórea. Y hay que atender las tres dimensiones. ¿Por qué te lo digo? Porque un padrecito le recomendó, pues lamentablemente esta chica
de que su hermano hiciera oraciones, le dio un librito de ritual de exorcismo, que hiciera oraciones, y el chico dice que un día estaba domingo, estaban conversando con la familia, ahorita vengo, se metió al cuarto y escucharon gritos abajo, se suicidó. En un ratito. Tuve también la desgracia en época de pandemia que me llamó una señora de una zona en donde estuve de misión, el marido también se suicidó, se levantó la señora a las 5 de la mañana y lo encontró ahorcado. Entonces por eso el diablo disfruta, no sacia su odio contra Dios cuando una persona llega a este terrible acto. Entonces eso es lo que busca finalmente, ¿no? El homicida empuja al hombre a la desesperación profunda. El diablo va a hacer esto, que el hombre se desespere, que viva sin esperanza, ¿no? Lo empuja a eso, a la desesperación profunda, ¿no? En Hechos 13:10 dice algo que es tremendo. El diablo tuerce los rectos caminos de Dios. Entonces Dios te quiere llevar por el camino de la salvación y el diablo te va a torcer ese camino. Te va a llevar a torcer ese camino. Te va a entrampar tu vida, ¿no? Un día conocí el caso de un señor que vino de un país extranjero, que fue un curso que estaba yendo, y el Señor me dijo, hermano, tengo un problema. ¿Cuál es su problema? Y mientras el hermano comienza a contarme su problema, yo comienzo a orar por él, en mi interior, ¿no? Y mientras oro por él, el Señor me dice, el diablo le está robando el cielo. Y el hombre me dice, hermano, mira, que yo he caído en lujuria, le he sacado la vuelta a mi esposa es de mi país de origen, he dejado embarazada a la mujer, va a venir mi esposa y no sé qué hacer, hermano. ¿Cómo le digo que tengo otra hija? ¿Cómo se lo digo? Hermano, y siempre me pasan cosas, yo he sido acólito de pequeño, hermano, y siento que estoy perdiendo el cielo. Ojo. Él mismo lo entendía, pero no quería dejar su realidad. Yo le decía al hermano lo que dice la Escritura, la verdad te va a hacer libre. Mientras alguien no vive en la verdad, siempre el diablo va a torcer sus caminos y el diablo te entrampa en un problema, te entrampa en otro problema. Gente con deudas económicas, problemas familiares, problemas con los hijos, problemas de salud. ¿Qué crees que está haciendo el enemigo? Trabajando duro para que tú no mires a Cristo, para que tú estés enfocado en las realidades temporales y tu vida se pase y se pase y se pase y se pase. ¿O no? ¿O no? Entonces, el diablo quiere que en tu vida empeore. Mateo capítulo 12, del 43 al 45, dice que cuando un demonio sale y la casa de ese hombre está barrida, desocupada, el diablo viene con 7 peores. De tal forma, dice Jesucristo, que sucede esa persona que está peor que en la condición del comienzo. Dice Jesucristo, esto le va a pasar a esta generación. A esta generación. Y va a decir en Lucas 13:16 que el diablo enferma, pudre, descompone, corrompe, pervierte la mente y el cuerpo de la persona, les encorva la vida. Les encorva la vida. A continuación dice Jesucristo, vosotros sois de vuestro padre el diablo y queréis cumplir los deseos de vuestro padre. Este era homicida desde el principio y no se mantuvo en la verdad. Este punto es importante, mañana lo voy a desarrollar profundamente. Dice que el diablo no se mantuvo en la verdad. Atención, atención. El diablo rechazó la verdad de la revelación. Ayer te enseñaba que don espiritual, de los dones del Espíritu Santo, tienen que ver con comprender las verdades reveladas, el don del entendimiento, el don del entendimiento. El don del entendimiento cura la ceguera espiritual. La persona que no ha desarrollado ese don no entiende las cosas de Dios, no las puede aplicar en su vida y sobre todo sin ese don no hay vida de oración. No hay vida de oración. Entonces el diablo rechaza la verdad de la revelación y lleva a los hombres hacia ese rechazo. Lleva a los hombres a que se hagan un Dios a su manera. Y un día estaba en Chiclayo y un hombre supuestamente religioso me dijo, hermanito, yo creo en Dios a mi manera.
Hermanito, con todo respeto, usted no le hace ningún favor a Dios, creyendo en Dios como usted le dé la gana. Si usted no cree lo que Dios ha revelado, usted está en rebelión. Porque hacerse un Dios a su manera es hacerse un Dios a su antojo, y ese Dios no salva, no libera, no transforma. Mire su vida. ¿Es feliz? Creyendo en Dios como cree. Mire su vida. Compárela, digo. Compárela. Entonces hay gente que cree en Dios a su manera. Pero Dios es amor, pero Dios es misericordia. Sí, pero no te olvides que ese Dios, que es amor y misericordia, dijo, ancho es el camino que lleva a la perdición. Muchos van por él. Y angosto el que lleva a la salvación. Y pocos dan con él. Entonces, no es que Dios es amor y hago lo que quiero. El amor, de pronto, imagínate, yo amo a mi esposa, pero le saco la vuelta. Yo amo a mi esposa y le miento. Yo amo a mi esposa y le pego. Yo amo a mi esposa y no me importan sus sentimientos. ¿La amo? No, pues, obvio. Por eso es que hay gente que vive en la mentira. Gente que vive en la falsedad. Entonces, por ejemplo, ¿no? Esto terrible que está habiendo en Alemania, han salido el año pasado alrededor de unos 300.000 católicos. Han apostatado de la fe. Se han renegado de la fe. Una gran apostasía. 300.000. Y de pronto, como te decía, ¿no? Ante este padrecito que no me ha permitido ir a evangelizar esa zona, se me abrieron 8 puertas. Mira cómo es Dios. Una puerta se cerró, 8 se abrieron. Y sacerdotes que me apoyaron en la misión allá me decían, aquí la cosa va de mal en peor. Obispos, Guatemala, de México, que han mandado a pedir sus sacerdotes. ¿Por qué? ¿Por qué crees? Los están cuidando. Se van a corromper. Se van a corromper. Entonces están quedando sacerdotes de la India, de África, algunos de la parte de España, ¿no? Acuérdate, la Inquisición es de allá. Tiene muy buena formación. Y por eso es que hay muchos que rechazan la verdad. Y el rechazar a la verdad, ¿qué crees que significa? Rechazar a Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. Por lo que a muchos el rechazar la verdad de Dios, como dice la carta a los Romanos capítulo 1, del 20 hacia adelante, los lleva a vivir en la confusión. Por ejemplo, un día estaba en una charla para matrimonios, de un movimiento matrimonial, y muchos maridos sodomizaban a sus mujeres. Tenían relaciones sexuales por el ano. Movimiento matrimonial. Y en ese pasaje de Romanos 1, 20 a siguientes, dice que eso es pecado. Dice que el hombre, cuando rechaza a Dios, ha llegado a la locura de cambiar el uso natural de la mujer por relaciones contra la natura. Y ya ha llegado al colmo, por rechazar a Dios, que se ha abrazado en infamia de hombre con hombre. Imagínate eso. Entonces, el diablo no se mantuvo en la verdad. Por eso la palabra de la verdad de Cristo no quiere que entre en tu corazón. Por eso dice la parábola del sembrador en Mateo 13:9, que el diablo arranca la semilla sembrada en el corazón del hombre. Es decir, tú estás acá escuchando, sales tras esa puerta y saliste sin nada. Llegaste a tu casa, a tu misma vida. Nada te benefició. Nada te benefició. En cambio, uno sale reflexionando, voy a cambiar, voy a enmendar mis pasos. Voy a ser mejor. Señor, desde hoy, desde este momento, desde este instante. Pero si a esa conclusión y esa reflexión no llegas, es porque te arrebataron la semilla. El diablo va a sembrar cizaña cuando Cristo siembra trigo. En Hechos 5, versículo 3, dice que el diablo induce a la persona a mentir, a decir mentiras, y a vivir en la mentira. Mañana enseño eso. Para los casados, 1 Corintios 7:5, el diablo los va a tentar para que sean adúlteros.
Por eso en Apocalipsis, terrible esta cita, en Apocalipsis se dice que el lecho de sufrimiento para los adúlteros va a ser terrible. Va a ser terrible. Por eso es que el diablo, 1 Corintios 7:5, los incita al adulterio. 2 Corintios 2:11 dice que provoca las discordias en la iglesia. ¿Qué es lo que provoca en la iglesia? Oye, hermano, a mí como me ha dado pena en esta época de pandemia, cuando la gente comenzaba a comulgar y la prohibición era de dar la comunión en la boca. Se tenía que dar la comunión en la mano. Entonces, hermano, he visto de todo en redes. Que mira que esto es un sacrilegio, porque lo dijo tal vidente, porque lo dijo tal otro vidente. Y yo me pongo a pensar, o sea, ¿qué entendemos por iglesia? ¿No dice el Señor sobre Pedro, lo que tú ates aquí será atado allá? ¿Cómo se llama eso? El poder de las llaves. El poder que se le entrega a la autoridad de la iglesia, en la representación del Romano Pontífice. Y si el Romano Pontífice dice algo, la iglesia dice amén. El que no está en comunión con el Santo Padre está inmediatamente excomulgado de la iglesia. Late sentencia. Sin una sentencia, inmediatamente excomulgado. Pero es que, hermano, el vidente dijo, el santito dijo, ojo, esas son revelaciones particulares. Y la revelación particular nunca va a estar por encima de lo que Dios ha revelado. Primero, hay 3 formas de comulgar en la iglesia. Los primeros siglos, ¿cómo crees que se comulgaba? ¿En la mano? Durante muchos siglos se comulgó en la mano. La iglesia toma conciencia y comienza a comulgar en la boca. Pero no se deja de comulgar en la mano. ¿Amén? Entonces, ¿se comulga en la boca o en la mano? Y para algunas otras personas está la tercera variante, comulgar de rodillas y en la boca. Mucha gente me llamaba diciéndome, hermano, mira que he visto esto en Facebook, hermano, que he visto esto otro en Facebook, y por eso yo no estoy comulgando. ¡Qué pena, hermana! Está desnutrida espiritualmente. Porque Jesucristo dijo en el capítulo 6 de Juan, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida, y usted, por no someterse a su iglesia, por someterse a la opinión de personas, ha estado dejando de recibir a Jesucristo. Espiritualmente débil. Por eso, ¿qué es lo que dice aquí? El diablo incita a las discordias en la iglesia. Yo me he encontrado mucha gente que habla terrible del Santo Padre. Terrible el Santo Padre. Y yo me pregunto, ¿tú crees que los apóstoles no estuvieron en comunión con Pedro? A pesar de que negó 3 veces a Cristo, a pesar de que Pedro se le exigió una confesión pública para ser rehabilitado por Jesús. Pedro, ¿me amas? ¿Acaso Pablo no corrigió a Pedro cuando se equivocó, cuando fueron unos griegos y Pedro se comportó de manera hipócrita? ¿No fue corregido? Pero aún así eres la cabeza de la iglesia. Probablemente hay cosas con las que tú no estés de acuerdo. Primero, porque a lo mejor no las entiendes, porque no tienes conocimiento teológico. Segundo, tú tienes que separar la opinión de la persona de la enseñanza magisterial. ¿Y qué es lo que se hace caso? La enseñanza magisterial. Y yo he encontrado eso, gente que despotrica contra el Santo Padre, esa gente está excomulgada. Y esa excomunión deberían en el confesionario volver a entrar en la iglesia, porque cuando se mueran, se darán cuenta en la presencia de Cristo, oye, tú estás excomulgado de la iglesia. Así de sencillo. Porque te vincula a ser católico el Santo Padre. Entonces, las discordias. Vi incluso un evento que sacaba 3 predicadores de Centroamérica, etcétera, por no decir nombres, ¿no? Y que despotricaban contra el Santo Padre, y un obispo los cuadró. Le dijo, ustedes están prohibidos de predicar. Primero que pidan perdón públicamente por tantas veces que han hablado mal del Santo Padre. Y así yo me he encontrado muchos, ¿eh? Por eso el diablo genera esto, discordias.
división unos con otros. Yo no puedo estar de acuerdo con alguien, necesariamente. A lo mejor no tengo el entendimiento, no tengo las capacidades, no tengo el conocimiento. Por ejemplo, algo que dijo el Santo Padre, de que Cristo fue derrotado. Mucha gente, pero es que mira que Cristo en la cruz venció. Fue una derrota, hermano, a nivel teológico. Por eso se habla en teología de la victoria pírrica del diablo, una victoria ridícula del diablo. Y mucha gente, porque no tiene esos conceptos teológicos, probablemente habló mal del Santo Padre, y así. Yo he visto, ¿no? Lamentablemente en redes, que uno se va contra el obispo de Lima, que mira que si el obispo dijo esto, que si el obispo hizo lo otro, que mira que vamos a hacer una marcha, mira que esto, mira lo otro. Bien sencillito, dime qué santo hizo eso. Dime qué santo protestó contra un obispo. ¿Acaso el Padre Pío, cuando otro franciscano comenzó a hablar en contra de un obispo, no le metió una cachetada al Padre Pío? ¿Quién eres tú para hablar contra un príncipe de la iglesia? Dios lo juzgará si se equivoca, pero ¿quién eres tú? Y le metió semejante cachetada al Padre Pío. Yo a algunos me gustaría darles una cachetada, pero ¿qué vamos a hacer, pues? ¿Qué vamos a hacer? Pero fíjate, esas son discordias. O tú dime que el santo cura de Ars, no sé si ustedes sabían, en la peste, estamos en esta parroquia, el santo cura de Ars comulgaba 2 veces a la semana. No comulgaba diario. Y muchos otros santos en época de peste no comulgaban 1 vez al mes o 2 veces al mes. Entonces no quieras desgarrarte las vestiduras. Muchas personas que se han desgarrado las vestiduras por no entender qué es la Iglesia Católica. Ese es el problema de fondo. No entender qué es la Santa Iglesia Católica. Entonces el diablo busca esto, ¿no? Busca destruir generando confusión. Efesios 4:18. Él lo busca confundir a las personas. ¿Cuánta gente estuvo debilitada espiritualmente por no comulgar? Jesucristo va a pedir cuentas de eso. Y en 1 Tesalonicenses 2:18 el diablo no quiere la actividad misionera, no quiere que se evangelice. Entonces, lo otro que nos queda analizar dice: y queréis cumplir los deseos de vuestro padre, este era homicida desde el principio y no se mantuvo en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando dice la mentira, dice lo que le sale desde dentro, porque es un mentiroso y padre de la mentira. ¿Qué significa que el diablo sea padre de la mentira? San Doroteo de Gaza, santazo, búscate algo de San Doroteo. Él va a enseñar lo siguiente: que ningún mentiroso está unido a Dios. Ninguna persona mentirosa está unida a Dios, por más que sea una mentira blanca. Hermano, no hay mentira blanca, no hay mentira piadosa. Mentir es mentir, y todo acto de mentir tiene como trasfondo el deseo de engañar. Y tiene como padre al diablo. Va a enseñar que ningún mentiroso está unido a Dios. La mentira les extraña a Dios, dice San Doroteo de Gaza. Y dice: fíjense de quién se separan y a quién se unen cuando mienten. Tremendo, ¿ah? ¿De quién te separas y a quién te unes cuando decides mentir? En el libro litúrgico del Exorcismo Mayor se enseña en su presentación que el diablo y los demás espíritus malignos realizan su acción con un objetivo: alejar a los hombres del camino de la salvación. Y para alejar a los hombres del camino de la salvación se valen de 3 cosas. De 3 cosas: la confusión, la mentira y el engaño. La mentira entonces es el acto que más representa al diablo. Ojo con eso. La mentira es el acto que más representa al diablo, por lo que es el acto más diabólico que el hombre puede realizar. Por eso, Jesucristo, que dice la verdad, este es un principio en el que tenemos que vivir todos. La verdad de quién soy, la verdad de mis motivaciones, la verdad de lo que hago, la verdad de lo que busco. Salud, hermana. Entonces, mañana vamos a ver que hay 2 tipos de mentira. En la psicología de la mentira hay algo que se llama la mentira de la ocultación
y la mentira es la falsificación, que tiene que ver con la hipocresía. Mañana vamos a hablar todo de lo que es la psicología de la mentira bajo este principio. La verdad nos va a hacer libres. Escucha bien esto. Somos esclavos de aquello que ocultamos. Somos esclavos de aquello que no queremos que se sepa de nosotros. De aquello que no queremos que salga a la luz. Toda vida que se construya sin Dios se construye sobre la base de la mentira y allí está verdaderamente el reinado del diablo. Aquella persona que no vive en la verdad, que tiene que mentirle a su esposa, a su esposo, que tiene que mentirle a su padre, a su madre, que tiene que mentirle a sus hijos, que tiene que mentirle a las demás personas que le rodean, ahí está reinando Satanás. ¿Por qué? Porque es a través de la mentira que está ejerciendo su reino. Esa persona ha sido conquistada, esa persona ha sido ganada por el diablo, porque esa persona es incapaz de vivir en la verdad. Y la verdad es Cristo. Por eso dice el Señor, ¿tú quieres ser libre? ¿Quieres que se rompan tus cadenas? ¿Quieres ser liberado de tu esclavitud? Vive en la verdad. Vive en la verdad. Sé sincero. Sé auténtico. Vive en la verdad. Amén. Amén. El que dice, yo creo en Dios a mi manera, ese es el que está prescindiendo de Dios. El que dice, yo creo en Dios a mi manera, ¿sabes por qué lo dice? Por justificar la maldad de sus actos. Por hacer ver que su pecado no es tan pecado. Está acomodando su vida a la mentira. Amén. Hoy día hablaba con una hermana. Hoy he estado orando por ella, por si ve la hermana el video. Que tiene problemas con su cónyuge. Que me ha pedido varias veces acompañamiento. Y el Espíritu Santo me dice, no. Entonces, justamente hoy día, en una conversación, le decía algunas cosas que probablemente ella, por alguna razón, no me había dicho desde el comienzo. Y le mostré la verdad de su vida, por el auxilio del Señor. Mostrarle la verdad a alguien es muy importante, porque lo lleva a la confrontación de ¿sigo viviendo como estoy viviendo o tengo un cambio en mi vida? Y ese es el punto. Ese es el punto. Hay gente que no soporta la verdad. Dile a alguien la verdad y se va a ir. Dile a alguien la verdad y te va a odiar. Dile a alguien la verdad, como hizo Jesucristo, y lo van a querer matar. Dile, por ejemplo, ¿no? La vez pasada yo estaba hablando con un transexual, me decía, pero es que yo soy mujer. A yo le decía, a ver, vamos a ayudarte. ¿Qué es lo que una mujer le hace mujer? Todas sus células de su cuerpo. Todas las células de su cuerpo. Huesos, tejidos, todas las células de su cuerpo. A nivel psicológico, no un útero, no ovarios solamente, todas las células de su cuerpo. Cada una. Se muere la mujer, se pulveriza su carne, examinan sus huesos y sale un ADN de mujer. La verdad te va a hacer libre. No, pero que tú eres transfóbico, que tú esto, que tú lo otro, que tú allá, que tú acá. Te van a odiar. La vez pasada hablaba con una mujer que abortó. Hermano, es que mira, yo no iba a traer un hijo al mundo porque yo ahorita estoy en unas condiciones tales y que esto y que lo otro. Entonces hice una interrupción del embarazo. A ver. Una interrupción significa que yo abro el caño de agua, el caño, ¿no? Comienza a fluir el agua y lo cierro. Estoy interrumpiendo el fluido, pero lo vuelvo a abrir y sigue brotando el agua. Usted no ha hecho una interrupción de algo. Usted ha matado una vida. No que acá, que tú seguro eres machista, que esto y que lo otro. Y hay gente que le gusta vivir en la mentira, pues.
Por ejemplo, si el hombre está mirando a una mujer, pero no es su mujer, es adúltero. Pero no, hermano, ojos que no ven, corazón que no siente, algo así dicen, ¿no? Hay gente que para, de alguna manera, aprobar la borrachera, oye, Jesucristo multiplicó harto vino en bodas de Caná. Y siempre utilizan ese pasaje. Y yo le digo, no tomarás el nombre de Dios en vano. Pero es que este es el punto. Hay gente que está acostumbrada a su tiniebla. Cuando le prendes la luz, eso molesta. ¿Amén? Amén. ¿Amén? Amén. Ahora, con todo lo que hemos enseñado, cuando hablamos nosotros de influencia demoníaca, nos referimos a una actividad del demonio sobre los hombres. Y esta influencia demoníaca tiene una característica en particular. La acción del diablo siempre va a ser maléfica. ¿Qué significa esto? Que siempre va a querer tu mal. Busca el mal de la persona. Y el diablo usa sus enormes capacidades, muy superiores a las del hombre, para fines maléficos y perversos. Lleno, como está, de odio para con Dios y sus criaturas. Entonces, en el ejercicio del poder maléfico y pervertidor del diablo, el diablo puede hacer dos cosas. Dos cosas. La primera, inducir al mal. A esto se le conoce como la acción ordinaria del diablo. El diablo puede inducir al mal a una persona, como ya hemos estado enseñando. Aquí no hay una evidencia de su presencia. La persona no se da cuenta. Aparece como algo común. Aquí el diablo induce a la persona a través del pecado a destruir su relación con Dios. Esa es una manifestación ordinaria. Y luego hay lo que se conoce como la manifestación extraordinaria, que hay tres formas, ¿no? La molestia personal, la molestia local y lo que es la posesión diabólica. Entonces, yo quiero que te quedes con lo primero que hemos señalado. El diablo puede inducirte al mal. El diablo ejerce un poder para inducir a la persona al mal. En 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4 dice: primero tiene que venir la apostasía y que se manifieste el hombre impío, el hijo de la perdición, el adversario que se eleva sobre todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de culto, hasta el extremo de sentarse él mismo en el santuario de Dios y proclamar que él mismo es Dios. ¿No os acordáis que ya os dije en cuanto estuve entre vosotros? Vosotros sabéis qué es lo que ahora le retiene para que se manifieste en su momento oportuno, porque el misterio de la impiedad ya está actuando. Tan solo que sea quitado de en medio el que ahora le retiene, entonces se manifestará el impío, a quien el Señor destruirá con el soplo de su boca y aniquilará con la manifestación de su venida. La venida del impío estará señalada por el influjo de Satanás. Y vivimos en esos tiempos, por si acaso. Dice, la venida del impío estará señalada por el influjo de Satanás, con toda clase de milagros, signos, prodigios, engaños y todo tipo de maldades que seducirán a los que se han de condenar por no haber aceptado el amor de la verdad que les hubiera salvado. Por eso Dios les envía un poder seductor que les hace creer en la mentira, para que sean condenados todos cuantos no creyeron en la verdad y prefirieron la iniquidad. Entonces, dice el apóstol a los cristianos que se encuentran en Tesalónica, les habla sobre el influjo de Satanás. Y que ese influjo de Satanás tiene un propósito: llevarlos a vivir a los hombres en la mentira. En la mentira. Y nosotros vemos, desgraciadamente, por ejemplo, la manipulación de la verdad, ¿no? No es aborto, es interrupción del embarazo. No es mujer, es mujer con pene. Veo pues esto en Holanda, ¿no? La elección de la Miss holandesa, ¿no?
La que quedó en segundo puesto, una mujer simpática, guapa, eligieron a un señor, Dios bendito. Entonces, yo no sé, el punto es que las mujeres de ese país, ¿por qué no dicen nada? Ahí está la colonización del intelecto. Cuando tuve este curso en Costa Rica, el presidente de la Asociación Internacional de Exorcistas, un italiano, dijo algo que a mí me llamó mucho la atención, que dice que aproximadamente hace 50 años ya no se ven muchos casos de posesión diabólica. Los hay, pero no tantos, desde hace 50 años. Y la razón por la que ya no se ven muchos casos de posesión diabólica es una, porque se ve ahora una colonización del diablo a nivel psicológico de las personas. Como que la estrategia del enemigo ha cambiado, está colonizando la mente de las personas, con ideologías, con una espiritualidad barata, yoga, budismo, zen, feng shui, reiki, etcétera. Hay una parroquia acá que da clases de yoga, pero yo al párroco le enseñé un documento sobre el yoga que dice, un documento de la iglesia que se llama Jesucristo, portador del agua viva, que enseña por qué no se debe practicar yoga. Y el padre se zurra en eso, perdóname la expresión. Le enseño, esto es magisterio de la iglesia. No, yo no estoy de acuerdo. Ese es el poder del diablo. San Agustín dice algo muy impresionante, y aquí es algo que yo quisiera que también te quedes tú sobre el tema de la iglesia. San Agustín dice esto: si la iglesia a mí no me dice que creyera en los 4 evangelios, yo no creería. ¿Y sabes qué dice con esto San Agustín? La autoridad de la iglesia. La autoridad de la iglesia. Tú puedes tener algunos obispos, desgraciadamente, en confusión, en caos y error, pero aún así la iglesia sigue teniendo autoridad. Sigue teniendo autoridad en su magisterio, en su enseñanza, para que el santo obispo de Hipona diga eso. Yo creo en los evangelios porque la iglesia me dice que tengo que creerlos. Y el sometimiento a la voz autorizada de la iglesia, el Santo Padre, principalmente. Si tú ves a un obispo que está en error, ora por él. Ves a un sacerdote que está en error, ora por él. Pero mantén la comunión. Mantén la comunión. Entonces, hermanos queridos, para terminar, voy a enseñarte algo que es importante que se tenga que hacer para tu oración. Cuando nosotros renovamos nuestras promesas bautismales en la vigilia pascual, decimos, yo renuncio a Satanás, al pecado, su pompa, etc. Pues bien, esa es una forma de oración de liberación. Tú tienes que renunciar al pecado. En algún momento te vas, te confiesas de tu pecado y di, yo renuncio a la lujuria, a la envidia, a la avaricia, a la gula, a la mentira, al chisme, a la hipocresía, a los celos. Yo renuncio. O sea, tienes que tomar conciencia de que si no hay una renuncia explícita a Satanás y al pecado, implícitamente lo estás aceptando. Vamos a ponernos en pie para hacer oración. Ahí en donde te encuentras, vamos a invocar a la Santísima Trinidad sobre nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y quisiera que con sinceridad mires tu vida. Y te preguntes si estás viviendo íntegramente para Dios. Te preguntes si estás viviendo plenamente en la verdad.
Y en el caso de que no fuera así, ¿qué vas a hacer con tu vida, hermano? ¿Qué vas a hacer con tu vida? Por eso te pedimos, oh Dios misericordioso, tú que has venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Tú que has venido, Señor, por nosotros, que sin ti vivimos perdidos. Te pedimos en esta hora, Jesús, que nos concedas la gracia de ser liberados de todo influjo diabólico. Libéranos, Señor, de aquello que nos oprime despiadadamente con violencia. Libéranos, Señor, de toda angustia y desesperación. Libéranos, Señor, de la mentira en la que podamos nosotros estar viviendo. Tú que eres nuestro Dios creador y defensor, tú que eres nuestro auxilio y socorro, abre nuestros ojos, Señor, para que tomemos conciencia del mal que hay en nosotros, del mal que hemos cometido y del mal en el que estamos viviendo. Señor, no permitas que el diablo ejerza en nosotros su dominio de miseria, de terror, de oscuridad, de tinieblas, de desgracia, de infelicidad. Ven a rescatarnos, Santo Señor, aquellos que nos encontramos oprimidos, aplastados bajo el peso de su insidia. Jesús, tu palabra dice, si el Hijo del Hombre les hace libres, ustedes serán verdaderamente libres. Danos libertad, Señor. Rompe nuestras ataduras, Señor. Concédenos, oh amado Jesucristo, la gracia de que podamos abrir los ojos y reconocer nuestra miseria, lo desgraciados que somos, los pobres ciegos que somos, los mendigos, indigentes que somos. Por eso, hermano, delante del Señor, yo te pregunto, ¿renuncias a Satanás? ¿Renuncias a todas sus obras? ¿Renuncias a todas sus seducciones? ¿Renuncias al pecado para vivir en la libertad de los hijos de Dios? Un momento en silencio te pido que medites a qué pecado vas a renunciar. En tu interior di, Jesús, yo renuncio a la mentira. Jesús, yo renuncio a la gula, a la lujuria, a la avaricia, a la soberbia, a la pereza. Jesús, yo renuncio a la crítica, a la murmuración. ¿A qué pecado debes renunciar? A la pereza. ¿Renuncias a todas las seducciones del mal para que no te domine el pecado? Sí, renuncio. ¿Renuncias a Satanás, padre y príncipe del pecado? Sí, renuncio. Y ahora, juntos, vamos a pedirle al Señor la gracia de que en nosotros se renueve nuestra consagración bautismal, ese sello indeleble en el alma de que somos hijos de Dios, ese sello con el que hemos sido sellados
en el día de nuestra consagración. No hay consagración más importante y más fuerte que la del bautismo. Hasta la consagración a María tiene el fin de renovar la bautismal. El bautismo nos hace hijos de Dios, y es en ese sentido, hermano, que cada domingo que tú profeses tu fe a través del credo, en ese domingo tú estás renovando tu deseo de pertenencia a Dios, que es Padre, que es Hijo y que es Espíritu Santo. Por eso te pedimos, Jesús, que esas aguas de nuestro bautismo nos vuelvan a lavar en esta hora, que esas aguas de nuestro bautismo nos concedan la gracia otra vez de ser purificados y que podamos a partir de hoy vivir como consagrados a la Santísima Trinidad, vivir de manera agradable a ti, que eres Padre, que eres Hijo y que eres Espíritu Santo. Y decimos juntos: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que nació de Santa María Virgen, padeció en poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto, sepultado, descendió a los infiernos. El tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Concédenos, Espíritu Santo, la gracia de tomar conciencia de nuestro pecado, porque solamente tú, Señor, convences al pecador de su miseria. Ven, Espíritu Santo, sobre nuestro entendimiento y abre nuestra inteligencia. Regálanos, Señor, tu apreciadísimo don de la iluminación, para que tomando conciencia de los pecadores que somos, podamos arrepentirnos y podamos caminar en la conversión que lleva a la vida y a la vida eterna. Te pedimos, Señor, que nos concedas la gracia de cambiar nuestra vida. Danos, Señor, el don de la conversión. Danos, Señor, el don de la conversión. Que el Señor les bendiga y les guarde. Que el Señor, que es Dios Todopoderoso, haga resplandecer sobre ustedes su rostro, que en el día de su angustia voltee hacia ustedes su mirada y que Él les dé el don de la paz, el don de la salud, el don de la esperanza. Que Jesucristo nuestro Señor nos bendiga a todos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Tarea. Tomen asiento, por favor. Así como dejé el día de ayer para que puedan ustedes leer un texto bíblico y aprender una cita bíblica, vamos a leer nuevamente el pasaje que hoy día hemos enseñado. Juan capítulo 8, versículo del 31 al 59, y vamos a aprender de memoria Juan 8:36. Si el Hijo les hace libres, ustedes serán verdaderamente libres. Juan 8:36 de memoria y Juan capítulo 8 del 31 al 59 para leer, para meditar y profundizar en lo enseñado. Amén. Amén. Hermanos queridos, un aviso cuasi parroquial. El primer fin de semana de agosto vamos a estar haciendo un retiro de sanación interior para matrimonios, para convivientes, para enamorados, para novios,
para tu media naranja, toronja, sandía, lo que fuera. Este retiro de sanación vamos a abordar la siguiente temática: cómo las heridas de la infancia, las heridas ocasionadas por nuestros progenitores, afectan nuestra relación de pareja, cómo las sabotean. Van a ser 5 temas en donde hablaremos sobre la base afectiva, las heridas psicoemocionales, los patrones de conducta aprendido, cómo esto puede herir a mi pareja, y vamos a abordar la parte de la sanación, cómo sanar eso para sanar también mi relación con pareja. Entonces, esto va a ser el 5-6 de agosto, primer fin de semana, va a ser en el auditorio de la parroquia Templo Expiatorio Sagrado Corazón de Jesús en Magdalena. Informes, acá afuera los hermanos van a estar vendiendo las entraditas, a ellos les puedes consultar. ¿Amén? Amén. Entonces, no te pierdas ese retiro, hermano. Ya saben ustedes que somos misioneros y vivimos del material que podemos vender y de la compra de nuestros productos. Un tema muy bueno, el propósito de Dios para el matrimonio. Para aquellos que están casados o piensan casarse, estudien esta charla. El propósito de Dios para el matrimonio. Aquí tengo también algunas jornaditas de sanación interior que pueden ser de gran ayuda para tu vida espiritual. Primer tema, no te dejes vencer. El desánimo es la estrategia más usada por el enemigo para vencernos. No te dejes vencer. Otro tema muy bueno, tu esfuerzo no es en vano. Ahí estudiamos un pasaje en donde Pedro está desanimado y Cristo lo anima. Y otro tema muy bueno, si crees verás la gloria de Dios. Y a través de estos temas, ya sean por la compra de ese material, nos ayudan a que sigamos haciendo eventos gratuitos en otros lugares. Amén. Amén. Los que desean colaborar con este pobre ministerio y dejar una ofrenda, muchísimas gracias. Jesucristo les bendiga. Hasta mañana, hermano. Nos vemos. Chao, chao.